En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados.
Dios Todopoderoso y Eterno nos da la vida y la fe para poder escuchar esta bendita palabra que sigue animando nuestra perseverancia y fortaleciendo nuestra fe en Cristo nuestro Salvador. Siguiendo al evangelista San Lucas, y precisamente ahora estamos celebrando la fiesta de San Lucas, nos narra lo siguiente: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Ya Jesús ha elegido a 72 discípulos y los ha enviado de dos en dos, como signo de unidad, como signo de comunidad. Y es que nosotros podemos predicar muy bonito, hacer grandes sermones o grandes homilías, pero si estas no están sustentadas en la unidad, en el amor, somos simplemente campanas que suenan y platillos que retiñen. El mayor testimonio está cuando somos capaces de ser luz en el mundo, y ser luz significa ser signos de unidad en Cristo Jesús, ser signos de amor en Cristo Jesús, ser signos de compasión en Cristo Jesús, ser signos de una iglesia samaritana que ha querido Jesús. Por eso, de dos en dos. Además, la evangelización no es una tarea en solitario, es una tarea que camina en comunidad. Y solo en comunidad podemos anunciar el Evangelio, porque solo en comunidad damos testimonio de que Cristo vive. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Qué importante se hace que fomentemos el espíritu de unidad. Qué importante se hace que fomentemos el espíritu de comunidad. Qué importante se hace de que reprendamos todo espíritu de división. Porque todo lo que podemos construir con nuestras manos, podemos destruirlas con nuestros pies por medio de la división, de la difamación. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Sí, la cosecha es siempre mucha y los que quieren trabajar son pocos. ¿Por qué dice que la cosecha es mucha? Porque en verdad son muchos los que desean una palabra de ánimo. Son muchos los que están deseosos de que se les anuncie el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay quien vaya a ellos. Son muchos los enfermos que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, de fe, y no hay quien vaya a ellos. Son muchos los niños y niñas que necesitan ir creciendo en la sana doctrina, y no hay suficientes trabajadores para que trabajen en esa porción de la viña. Son muchos los que estarían dispuestos a abrir las puertas no solamente de su casa, sino de su corazón, pero no hay muchos que deseen ir a anunciar el Evangelio. San Ignacio de Antioquía nos decía cuántos sacerdotes hay en el mundo y cuántos de los sacerdotes hacen fructífera su vocación, su ministerio sacerdotal. Yo diría también cuántos bautizados, cuántos cristianos con grandes capacidades de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hay en el mundo, pero cuántos han querido salir, cuántos han querido anunciar, cuántos han querido llevar a Jesucristo en su círculo de trabajo, en su misma familia. Pónganse en camino, dice el Señor, y es que no podemos ser una iglesia anclada,
Una iglesia anclada es una iglesia condenada a vivir entumecida. Pónganse en camino. Es hora de la acción. Es hora de salir de nuestros propios letargos. Es hora de salir de nuestras propias comodidades para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los envío como corderos en medio de lobos. Confianza en Dios, porque el Evangelio, la evangelización no es un anuncio que se apoya en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias experiencias, sino en el abandono total a un Dios que es el dueño de la evangelización. No se detengan a saludar a nadie por el camino, es decir, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo en trivialidades. El tiempo apremia y por lo tanto es urgente anunciar el Evangelio mientras vamos de camino. Llegará un día en que ya no lo podremos hacer. Hoy que podemos, el Espíritu Santo nos está animando a todos a anunciar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, es decir, en el despojo total. Nada de seguridades materiales, nada de seguridades personales, sino abandono total en un Dios que provee todo lo necesario para la evangelización. Si en verdad se necesitan recursos, sobre esos recursos estará y está siempre el gran poder de Dios que hace posible la evangelización desde nuestras propias carencias. Cuando entren a una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y es que todo evangelizador tiene que llevar en su corazón la paz de Cristo. Todo evangelizador, para poder anunciar el Evangelio, tiene que llevar no solamente la paz, sino el amor de Dios. No hay evangelización si no hay caridad, si no hay amor, nos lo dice San Ignacio de Antioquía. El amor es el que impulsa a la evangelización, porque la evangelización es una misión sustentada y apoyada en el amor. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Si lo dice por 3 veces, Él le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y desde este amor sí se puede evangelizar. Desde este amor sí se pueden afrontar aún las dificultades más grandes que pueden haber en el camino de evangelización, porque el amor todo lo puede. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya está cerca de ustedes el reino de los cielos. La evangelización hacia los enfermos, el anuncio hacia los enfermos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hemos de hacerlo con palabras de ánimo, de apoyo. Díganles, está cerca de ustedes el reino de los cielos, porque el peligro está en que en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, nos sintamos distantes, akilometrados de Dios. Mas en nuestro sufrimiento está Cristo, y este anuncio consiste en hacerle descubrir a los que sufren que no están abandonados, que Cristo está en ellos y ellos están en el corazón de Cristo. En la segunda carta del apóstol San Pablo al Timoteo dice, querido hermano,
haz lo posible por venir a verme cuanto antes. El apóstol nos está dando a entender que se encuentra en grandes tribulaciones. Humanamente hablando, nadie puede decir: a mí no me pasa nada, yo no sufro de nada. Todos estamos expuestos a las pruebas, todos estamos expuestos a las incertidumbres, a las noches oscuras, a las lágrimas. El apóstol Pablo no lo está haciendo trasludir. Vente cuanto antes. El único que me acompaña es Lucas, el que estamos celebrando precisamente hoy, el evangelista de hoy, San Lucas. Este es el que está conmigo. El apóstol Pablo no tiene ninguna reticencia en decir los nombres de aquellos que le apoyan y en decir también los nombres de aquellos que son un obstáculo en la evangelización, obstáculos que hemos de temer, obstáculos de los que hemos nosotros de apartarnos, como nos lo dice hoy el apóstol San Pablo. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. En la evangelización siempre habrán piedras de tropiezo. En el deseo de construir el reino de Dios siempre habrán aquellos que, teniendo la llave para poder entrar, no entran ni ellos ni dejan que otros entren. Son siempre obstáculo en la evangelización y de la que hay que tener mucho cuidado. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole: cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Esto nos recuerda a Cristo Jesús clavado en la cruz. Esto es Cristo Jesús. Cuánto abandono sufre, cuánto desprecio sufre. El abandono es la tortura, es el sacrificio más grande que puede haber. Y el apóstol Pablo lo está sintiendo en carne propia y por eso dirá: me uno mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesucristo clavado en la cruz, porque Él sigue sufriendo nuestro desprecio, Él sigue sufriendo nuestras cobardías, Él sigue sufriendo nuestros gritos de muera, muera, muera. Pero el Señor estuvo siempre a mi lado, dice el apóstol. El Señor siempre estuvo a mi lado, y es que el Señor a nadie abandona y sobre todo a nadie abandonará cuando nos hemos confiado en el Señor. Y el apóstol Pablo siente la alegría de saberse asistido por el gran poder de Dios. Queridos hermanos, en la liturgia de las horas nos encontramos con esta breve biografía del evangelista San Lucas y que yo les leo en este momento para que tengamos una visión certera de lo que es San Lucas evangelista. Nacido de familia pagana, se convirtió a la fe y acompañó al apóstol Pablo, de cuya predicación es reflejo el evangelio que escribió. Es autor también del libro denominado Hechos de los Apóstoles. En él se narran los orígenes de la vida de la Iglesia hasta la primera prisión de Pablo en Roma. Autor del Evangelio que lleva el nombre de San Lucas
y de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo recibió seguramente del apóstol Pablo, del que fue su discípulo. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.